nosotros, ahí está, nos hacía a nosotros hacer unas rayas, digamos, en toda la hoja. Ahí voy a agrandar el PowerPoint. Ahí está, ahí ven bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, entonces nosotros hacíamos unas rayitas así con un lápiz de papel hasta llegar al cuadrito más chico de una hoja de oficio. Yo decía, ¿qué sentido tiene esto, verdad? Pero después, avanzando el tiempo, yo me doy cuenta de que cuando somos jovencitas, pues de repente no entendemos y no queremos no entender nada, ¿verdad? Pero después yo me di cuenta que era como para poder tener el famoso pulso con respecto a las líneas que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Bueno, yo ya me fui entendiendo por qué. Bueno, hoy en día yo quiero empezar al revés. Quiero que ustedes entiendan por qué van a estudiar para que ustedes le amen a su bioquímica, porque ese es el trabajo de ustedes, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros tenemos un paciente que tenga unas deposiciones líquidas o llegue con una gastroenteritis. Una gastroenteritis sería, por ejemplo, de repente vómitos, diarreas, ¿verdad? Entonces el paciente empieza a perder, ¿qué empieza a perder? ¿Qué pasa cuando era diarrea? Ya dimos la clase anterior. ¿Qué pasaba cuando tenía la paciente diarrea? Perder los líquidos. Líquido. ¿Y qué perdía con el líquido? Deshidrata. Se deshidrata. Electrolito. ¿Cuáles son esos electrolitos? ¿Qué pierde? Pierde, está bien, agua, electrolito. ¿Y qué electrolitos pierde? Sodio. Muy bien. Magnesio. No, sodio, estamos bien. Después, Potasio. potasio. Y cloro. ¿Verdad? Son tres. Sodio, potasio y cloro principalmente. También hablamos de calcio. ¿Verdad? ¿Viste? Ahí lo del primer tema. Esa es una preguntita que ustedes ya tienen luego que anotar. ¿Qué electrolito nosotros perdemos cuando tenemos unas deposiciones líquidas? Sodio, potasio y calcio, cloro, ¿verdad? Entonces, cuando el médico dice, vamos a hacerle un análisis al paciente, ese paciente que nosotros estamos viendo ya perdió sodio, potasio, cloro, calcio, ¿verdad? Entonces está deshidratado. Tenemos que saber las características de esa deshidratación, ¿verdad? Ya sabemos que tiene que estar deshidratado y ustedes le van a agregar. ¿Qué le van a agregar? Normalmente le hidratan al paciente. ¿Con qué le hidratamos al paciente? ¿Con qué le hidratan al paciente? No, vos le vas a poner agua en su vena. Con suero. Con suero puede ser. Con profe. suero. Con suero. ¿Y qué tiene el suero? Comida. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué tiene el suero? Potasio. ¿Cómo es el nombre del suero fisiológico? Suero fisiológico. ¿Qué es el suero fisiológico que ustedes le van a agregar al paciente? Vitamina. No. ¿Quién da más? Sería todo lo que perdió el calcio. Bueno, a ver, la solución fisiológica es directamente cloruro de sodio. ¿Qué es cloruro de sodio? Es la sal, ¿verdad? Entonces, ¿qué le agregas? Cloro y sodio, de primera, ¿sí? Entonces vos le estás reponiendo los primeros electrolitos, ¿sí? Un punto para mí, profe. Muy bien. ¿Quién es la que habló? Fátima Rivero. Vale, Fátima, muy bien. ¿Vieron cómo es importante de repente saber qué, por qué? Yo sé que ustedes están recién en primer curso, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a saber el por qué. Cuando nosotros sabemos el por qué, a nosotros nos diferencia del que no sabe, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos estudiando. Primer punto. Entonces, yo de repente, ustedes saben que yo también soy farmacéutica y de repente manejo yo las soluciones, ¿verdad? Yo siempre decía que, qué sé yo, se le pone suero al paciente, decimos nosotros, ¿verdad? Solamente eso decimos. Al paciente, ¿qué se le pone? Y suero. ¿Pero qué suero? Nosotros tenemos diferentes tipos de suero o diferentes tipos de líquidos de reposición y vamos a anotar. Uno es el suero fisiológico. Tomen nota, por favor. ¿Trajeron para su cuadernito? O sea, que yo sueña cuadernitos.
¿Anotaron? Sí, profe. Sí, Suero profe. fisiológico. Después tenemos el suero manitol. Tenemos el Rinker lactato. ¿Podés repetir, profe? Sí. Suero fisiológico. Al 0,9%. Segundo, manitol. ¿Ya? Tercero, Rinker. Cuarto, suero glucosado al 5%. Disculpe, ese Rinkel que dijo también maltato. No, sí, no es, atiendan. Repito, suero fisiológico, 0,9%. Suero Rinker lactato, manitol. ¿Ya? Después, suero glucosado al 5%. Suero glucosado al 10%. Siguiente, suero glucosado al 50%. ¿Ya está? Sí, profe. Y el último, miren que son muchos, van a poner polímero de gelatina. ¿Cómo, profe? Polímero de gelatina. En total serían 8, profe. No sé por qué no estoy yo tomando nota. Vamos a corroborar con los compañeros. Polímero de gelatina, que se le conoce como, o pongan Emacel. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Emacel. Este va a ser una pregunta, eso va a ser para ustedes. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con eso después? Vamos a ir, van a ir mirando, van a googlear y van a mirar para qué se usa y reitero otra vez. Suero fisiológico, manitol, Rinker lactato, glucosado al 5%, glucosado al 10%, glucosado al 50%, el polímero de gelatina o Emacel también. ¿Está bien? Entonces te van a mirar y van a darse cuenta cuando ustedes ven eso, que yo, por ejemplo, de primera le pongo, la insulina también ustedes ponen en líquido, así como el suero. Agreguen por eso insulina. Entonces son 9, ¿verdad? En total. Ahí sí, profe. Yo tuve que venir en un local a comer algo y a usar su wifi porque mi casa cayó. Yo tengo 8. ¿Qué tenés? Los glucosados tenés al 5, al 10, al 50. así mismo. Después tenés fisiológico, Rinker lactato, manitol, tenés polímero de gelatina y la insulina. Sí, señora. Así mismo. Bueno, tantos. Bueno, entonces eso yo después le voy a alzar como tarea. Sí. Entonces van a averiguar ustedes por qué yo le tengo que poner, porque todo eso ustedes en enfermería le van a tener que colocar al paciente.
y yo tengo que saber por qué le coloco, cuándo se le coloca eso al paciente. Entonces, directamente yo también tengo que hacer, digamos, relacionar con la patología que el médico está haciendo. Porque directamente, no es porque el médico le dice, bueno, a cualquiera de ustedes le dice, vayan y colóquenle tal cosa, ¿verdad? Ustedes van a decir, tienen que tener un criterio, ¿verdad? ¿Será que es cierto? Porque fíjense que ustedes van a luchar con gente residente, ¿verdad? Gente que recién está terminando su carrera, ¿verdad? Que de repente hagan así, gente que se está durmiendo y que se levanta, o gente que no durmió y está continuando una guardia. Entonces de repente pueden y están tratando con quienes, con seres humanos. Los seres humanos que pueden hacer pueden tener errores. Entonces para eso ustedes están estudiando, para no hacer una macanada, pero siempre manejando el criterio de la buena educación. Doctor, ¿será que usted no se equivocó de paciente? Porque mire que este paciente está presentando esto. ¿Usted está seguro que yo le voy a colocar esto, verdad? Entonces, a él le va a llamar la atención y va a decir, ¿verdad? Porque su patología está, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Entonces, ver eso, tener ese criterio. ¿Y cómo nosotros tenemos ese criterio? Estudiando. Por decirles, el Ringer, o sea que es otra sustancia, es un Ringer lactato que se utiliza normalmente cuando hay ciertos tipos de hemorragia, ¿verdad? Por ejemplo, el manitol también se utiliza para ciertos tipos de hemorragia, ¿verdad? Cuando yo le pongo un suero glucosado y cuando no le tengo que poner un suero glucosado. ¿Por qué hay un suero glucosado al 5%, al 10% y al 50%? Y cuando yo utilizo cada uno de esos sueros, cuando yo le tengo que agregar esa glucosa, cuando yo le tengo que poner una insulina, ¿verdad? Porque ustedes saben bien que yo soy policía, ¿verdad? Mi institución es una institución verticalista. Pero ¿qué pasa? Al ser verticalista, yo tengo a alguien encima mío que me va a decir, bueno, doctora, va a hacer tal o cual cosa, recibo una orden, pero yo tengo que discriminar si esa orden está dentro de los parámetros de la ley y ahí hacer, o si no, no, ¿verdad? Es lo mismo ustedes, si están en el área de salud, ustedes van a discriminar que yo le voy a poner insulina a este señor, pues si este señor está con una glucosa de tanto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser así? ¿Entendés? O sea, eso tiene que estar dentro de mi cabeza, no tiene que salir así por mi labio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos que usar la política de que nosotros estamos hablando con un par, con un profesional, y lo que nosotros estamos, ¿verdad? Digamos como si fuera criticando su rol profesional, y eso no podemos hacer así muy evidentemente. Bueno, entonces nosotros decimos que la bioquímica, entonces, por eso es importante, ¿verdad? Por eso, de repente, ustedes saben que también, ustedes me dijeron que la solución fisiológica, y les dije yo que es el cloruro de sodio, que ahí van a agregarle cloro y van a agregarle sodio a su paciente. Pero después, una vez internado, ustedes tienen que saber que hay ampollas de cloruro de sodio y de cloruro de potasio 3 molar. ¿Y cuando yo le agrego eso? ¿Cómo yo le voy a poner a mi paciente cloruro de sodio? Si el sodio, ahí tengo que otra vez tener un criterio, ¿verdad? El sodio es un elemento que alza la presión. ¿Qué quiere decir? Que yo probablemente el sodio no le tengo que poner a un paciente hipertenso. Pero sí, un segundito. Hola, estoy en aula. Sí, perfecto. Gracias. Hola. Hola. Hola, profe. Sí, ahí ya está. Ya estoy. Querían saber si solucioné mi problema de Wi-Fi porque casi estoy todo en mi casa. Bueno. Ahí, perdón. Entonces, yo estoy haciendo eso. Ese criterio es lo que yo manejo, ¿verdad? Porque si yo le estoy poniendo suero a mi paciente, le voy a agregar otra vez cloruro de sodio 3 molar, siendo que yo le agregué suero fisiológico 0,9 molar, es lo que le está bajando y nada para hidratarle. Entonces, por eso ustedes están estudiando. Ahora entienden, ¿verdad? Ese criterio ustedes tienen que saber. Y cuando el médico se da cuenta de que ustedes saben, va a decir, oh, cuidado, yo estoy trabajando con gente que estudió, con gente que se formó y con gente que tiene sapiencia y tiene formación. Me van a criticar.
Entonces va a tener también el cuidado de cómo va a actuar. ¿Hay quienes le importa? Hay quienes no. Bueno, entonces la bioquímica es la ciencia que estudia las diversas moléculas que se presentan en las células, así como las reacciones que ocurren en el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque va directo, se va. Fíjense ustedes, y yo les dije la vez pasada, a mí me duele la cabeza y yo agarro un comprimido de una ergotamina o ergodolanet o como quieran llamarle, una ergotamina, porque yo manejo genérico. Tomo esa ergotamina, ¿dónde tomo? Vía oral. Pasa por el esófago, el estómago y llega al intestino delgado. En el intestino delgado pasa a sangre y esa mi ergotamina sabe que tiene que hacerme pasar el dolor que acá me está quebrantando. ¿Cómo hace eso? ¿Ustedes saben? A ver. ¿Cómo sabe? Porque tiene receptores específicos para trabajar sobre eso. ¿Qué quiere decir? Es como si fuera una Y, ¿así? Entonces viene la ergotamina y viene clax en el coso del dolor. Entonces tiene receptores específicos para poder recibir. Entonces sabe dónde irse, ¿verdad? ¿Qué tal está ahí? Porque mi conexión de internet es inestable esa. Espero que esté bien. Bueno, entonces vaya a trabajar exactamente sobre esa célula que estamos trabajando. Bueno, luego nosotros vimos, vamos a ver si puedo, ahí. Lo que yo ya voy a definir a la célula. ¿La célula qué es? La célula viene a ser el hombre en chiquitito. ¿Por qué? Porque la célula, como vamos a ver en la clase posterior a esta, ¿verdad? Cuando los otros 40 minutos, ustedes se van a dar cuenta que esa célula tiene piel, tiene poros, ¿verdad? Tiene un corazón que viene a ser el núcleo, tiene toda la información genética dentro de la cromatina y los cromosomas, dependiendo de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente los cromosomas están en las células, digamos, en los gametos. No solamente ahí, están todos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una célula que está en piel, una célula epitelial, esa célula epitelial, al hacer su división, va a tener que crear otra célula epitelial con las mismas características genéticas que la que procreó. O sea, no es solamente que yo hablo de un espermatozoide que se une con un óvulo y tiene que formar un huevo o cigoto. Cuando yo estoy hablando de división celular, de células, estoy hablando de todo, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una célula nerviosa, tiene que crear una célula nerviosa específica para esa acción. Y para esa tiene la información dentro del núcleo. Entonces, por eso es que se define acá en esto como la célula, como una unidad estructural de los sistemas vivos. De este modo, dice, es factible describir la bioquímica como la ciencia de los constituyentes químicos en las células vivas y de las reacciones y de los procesos que experimentan. Mediante esta definición de la bioquímica abarca grandes áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de biología molecular y de genética. ¿De qué yo le estuve hablando ahora? De formación de información genética, de generación de nuevas células con las mismas características. ¿Van entendiendo lo que le estoy diciendo, verdad? Hola. Más o menos, profe. Más o menos, ¿verdad? Alguito, no importa. Si es que me voy muy rápido, no me lo que quiero, porque dice que después vamos a dar otra vez célula en específico. Y a mí me maravilla tanto porque es un hombrecito en pequeño en cada una de las partes de nuestro cuerpo y va diciendo, bueno, yo soy célula epitelial, yo soy célula conjuntiva, yo soy célula de la mucosa, y entonces específico es, ¿verdad? Bueno, en enfermería, ya vieron ustedes que básicamente la bioquímica que hace nos permite conocer mejor todo el proceso químico que se produce en el cuerpo humano, como por ejemplo proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros. Y de haber alguna anormalidad, se puede aplicar un medicamento. Entonces, la atención pertinente en cada caso, es lo que yo les dije. Fíjense acá, nuestra enfermerita le está dando una suspensión oral al paciente, ¿verdad? Indicada ¿por qué? Por otro profesional médico. Mi función como enfermera va a ser
dar lo que está prescripto por el médico. Pero ¿qué tengo que hacer? Tener un criterio también. Acá también ella ya está mirando, está dosificando, ¿verdad? Y está atendiendo la dosis, la concentración, el nombre. Yo les acuerdo que, les cuento que en una oportunidad yo ya estaba, así como les dije, muy dormida, ¿verdad? Y entonces vino así de golpe una enfermera y me dice, doctora, rápido, rápido, necesito morfina, ¿verdad? Y yo le paso una ampolla similar, pero similar, por Dios, igualita. Y era un haloperidol, ¿verdad? Si esa enfermera no hubiera tenido el criterio de cuando rompió la ampolla que yo le di, de leer el nombre que estaba escrito en el rótulo de eso, ese paciente moría. Así es nuestro compromiso de grande, ¿verdad? Así es nuestro compromiso de sapiencia. Cuando dijo, ella miró así, oh, haloperidol, yo le pedí morfina, ¿verdad? Pero era igual. Si ustedes ven el haloperidol en ampolla y la morfina es igual, el rótulo es igual, todo es igual. Entonces tenemos que tener mucho criterio, mucha concentración, ¿verdad? Para poder realizar ese tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito más adelante. Ahí, ¿quién tiene abierto su micrófono? Bueno, vamos al otro. Esperen porque no anda mi cuestión. Y ahí vamos a ver, yo les dije que el nivel celular es grande. ¿Por qué estamos hablando? No estamos hablando de átomos. Estamos hablando de cada elemento de cloro, de bromo, de sodio, ¿verdad? Cuando esos se juntan, ¿qué forman? Las moléculas. Cuando esos se juntan otra vez, se forman macromoléculas. Las macromoléculas se juntan y ahí ya se forman los tejidos. Los tejidos se van a juntar, van a formarse los órganos, ¿verdad? Y los órganos se van a juntar y van a formar los sistemas. En este caso nos muestra lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Y luego, en fin, esos sistemas se van a formar ya y van a constituirse lo que es un ser humano en general. Bueno, acá tenemos ya lo que son las biomoléculas que vamos a ir viendo más adelante y vamos a ir desglosando, ¿verdad? Lo que es proteínas, lo que son ácidos nucleicos, lo que son los carbohidratos, lo que son los lípidos, ¿verdad? Y acá tenemos ya los elementos o los átomos, ¿verdad? En independiente, ¿verdad? O sea, independiente cada uno, digo bien. Tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y el oxígeno, que son los principales componentes del aire que nosotros metemos a nuestro organismo. ¿Nosotros qué metemos? ¿Por qué el paciente ahora de COVID, por ejemplo, necesita oxígeno? Porque no puede ingresar mucha cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene mucha colección de líquido. Y al paciente con COVID, ¿qué se le hace? Se le va a pronar. ¿Saben lo que es pronar? Les dije la pasada. No, Pronar es cuando al paciente se le pone boca abajo para poder... ¿Dónde están los pulmones? En la parte de atrás de la espalda, ¿verdad? En esta parte de la región torácica, digamos. Entonces, se le va a poner boca abajo a manera de poder liberar ese pulmón porque tiene mucho líquido, ¿verdad? Entonces, uno no le... Si ese pulmón tiene mucho líquido, si ese paciente está muy edematizado, seguro que se le va a regular el goteo de su cloruro de sodio o de su hidratación, ¿verdad? Bueno, acá nosotros tenemos lo que es la proteína. Vamos a desglosar más todavía adelante, ¿verdad? Las proteínas tienen una estructura tipo helicoidal, que es esta que está acá. ¿Ven? Tiene así como si fuera espiralado, ¿verdad? Entonces, y tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que vamos a ir viendo un poquito más adelante, no se vayan a quebrantar por eso. Hoy vamos a hablar en general sobre eso. Acá también nosotros vamos a estudiar las proteínas. ¿Por qué? Porque tienen funciones. Acá ya lo que a las mujeres nos gusta mucho, el colágeno. Cuando tenemos edad, el colágeno cae, entonces nosotros tomamos así colágenitos, las que están un poquito más grandes como yo. Entonces, tienen queratina para las uñas, ¿verdad? Hacen de reguladora de la insulina y la hormona de crecimiento, también es proteína. La insulina, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hacía la insulina? Limpia la sangre. No.
Pongan poco ahí en su anotación debajo de todos los sueros. Pongan poco insulina y pongan glucagón. La glucosa. Regula la glucosa. ¿En dónde? Disculpe, insulina, ¿y cuál era la otra palabra? Glucagón. Y ahí Regula terminó. la glucosa en la sangre. Sí, muy bien. Terminó nuestro 40 minutos. Vamos a cortar y vuelvo a mandarles yo a ustedes en el correo, ¿sí? Le mando otra vez a la delegada. Un segundito. Bueno, profe. Esperen que terminó. ¿Quieren? Den un recredito de 5 minutos e iniciamos de nuevo, ¿sí? Dale, profe. Bueno, profe. Dale, profe.